Buenas tardes. El Festival de Sitges siempre se congratula de tener a Dario Argento entre nosotros. Es un placer contar con uno de los grandes maestros, ya no diré del cine fantástico ni de terror, sino del cine. Afortunadamente, su figura se ha ido engrandeciendo con el tiempo y la influencia de Dario Argento en todo el cine contemporáneo es básica para entender el género hoy en día, es básica para entender el cine hoy en día. Y hace poco en esta sala ha estado Edgar Wright, que ha demostrado en muchas ocasiones, sobre todo en Last Night in Soho, la influencia que Dario Argento tiene en su cine y como él tantos y tantos cineastas, como podían ser Guillermo del Toro, James Wan y muchísimos otros en la actualidad. Dario Argento compone una serie de películas básicas en la historia del cine contemporáneo. Suspiria, como dijo Guillermo del Toro, la Capilla Sixtina del cine de terror, lo dijo aquí delante de él hace unos pocos años, el año del cincuentenario. El Profondo Rosso, o la trilogía de Giallos primeros, de El pájaro de las plumas de cristal, El gato de las 9 colas, Cuatro moscas sobre terciopelo gris, y tantas películas como Tenebre, como Fenómena, una carrera excepcional que, bueno, este año en Sitges, además, queremos darle un premio honorífico esta noche, el Golden Honorario Award, por el 55 aniversario del festival, aunque Dario tiene la máquina del tiempo ya en el año 1999, pero queríamos dar ese premio de una cifra algo mágica como el 55 aniversario a una figura que ha estado presente en toda la historia del Festival de Sitges, y qué mejor que Dario Argento. Y en este acto hoy de industria tenemos otra gran noticia, ¿no? Hablar de Dario Argento, pero también en relación con la literatura y con el libro. Y vamos a hablar de dos publicaciones que yo creo interesantísimas. Una de ellas es la autobiografía Paura de Dario Argento, donde se habla de cine, se habla de experiencias y se habla de la fibra interna de esa filmografía excitante y maravillosa del maestro, y luego también de un interesantísimo colección de relatos de horror, donde también podemos distinguir la geografía tanto física, urbana, como interna y psicológica de su cine, plasmada en unos relatos estupendos. Para ello también tenemos a Lucio Ferrante, que es el editor en castellano de estas dos estupendas obras. Y bueno, yo voy con permiso de Dario, voy a pasar la palabra un momento a Lucio para que explique brevemente pues, la génesis, ¿no?, de horror, historias de sangre, espíritus y secretos, relatos de Dario Argento, y de la propia autobiografía de Dario, Paura. Muchísimas gracias, Ángel. Muchísimas gracias, maestro, por la oportunidad de estar sentado en este escenario. Para mí esto es una locura y algo que nunca creí que iba a suceder. La primera vez que yo leí Paura no sabía que iba a trabajar en su publicación en español. Me sentí totalmente cautivado con la génesis del texto, con la forma en la que Dario escribe, con su recorrido sentimental, personal, artístico, con las cantidades de etapas que recorre de la historia del cine europeo. Y mientras lo iba leyendo sentí la necesidad de leerlo en mi idioma y en el idioma de todos ustedes. Y a partir de ahí fue que un poco empezó la génesis de este proyecto. No fue algo buscado de decir, quiero publicar este libro. Fue algo que surgió a partir de la necesidad, a partir del deseo y a partir de la admiración. Y un poco a partir de esta matriz de trabajo se empezó a conformar un equipo de diferentes personas, porque yo no soy el único que trabajó en este proyecto, soy uno más de una gran cantidad de personas, desde traductores hasta ilustradores, hasta editores que fueron maquetando todo el internado del libro, siempre teniendo como horizonte el trabajo colectivo y el hecho de proponernos llevar una obra, con lo difícil que hoy es editar un libro en Argentina, hacia adelante. Un poco diferencias entre nuestra edición de Paura y nuestra edición de Horror es que nos dimos cuenta a la hora de leer los libros que había una matriz literaria diferente en la escritura, y por eso fue que trabajamos, por ejemplo, con traductores diferentes, porque había una forma diferente de escribir
por eso fue que la tapa de cada libro es diferente. La tapa de Paura es un collage que hizo Carmen Burgés, que está aquí presente y luego va a tocar un concierto para agasajar a todos ustedes y para festejar esta increíble oportunidad. Le pido un aplauso a Carmen, que está aquí presente, por favor. Le iba a cantare dopo. La tapa de Horror, en cambio, fue un trabajo de Santiago Caruso, un ilustrador de Buenos Aires al que admiramos muchísimo, al que somos completamente fans, y creo que eso es un poco lo que resume nuestro trabajo. Somos fanáticos, somos gente que quiere llevar proyectos adelante y que se esfuerza por hacerlos bien y lo mejor posible, y bueno, no sabemos muy bien cómo abrir puertas, pero podemos patear las puertas hasta que se abren solas. Y, por ejemplo, la visual que estamos viendo aquí debajo la hizo una productora que se autodenomina de cine punk en Buenos Aires, para también festejar esto. El nombre de la productora es Sarna Cine, y lo que están viendo es una visual de un libro en llamas, porque bueno, la tapa del libro es una llama y nos pareció un buen homenaje en esta ocasión traer aquí una visual para que los acompañe a todos. No tengo mucho más para decir y tampoco quiero ser yo el que hable, así que aquí me voy a detener. Bueno, si os parece, yo voy a empezar con una pregunta para Dario. Cuando se habla de una autobiografía de una persona que él mismo define su cine como en gran parte onírico, que se mueven los sueños, estamos hablando de que vamos a leer un libro que en el fondo habla de la vida como sueño, de tu vida como un gran sueño. Sì, ho comprendido. Sì, ha capito? Ho comprendido, sì. Ok. Sì, il libro per me è stato importante scriverlo perché a un certo punto della mia vita ho detto hanno scritto tante cose su di me, tante cose vere, sbagliate, false. Voglio mettere il punto sulla situazione, cioè voglio raccontare io dal vero cosa è successo, come è accaduto che io sono diventato il regista di questi film e che cosa hanno provocato in me questi film, e anche perché la mia vita privata è stata molto importante per la realizzazione di queste opere. E quindi ho scritto questo libro per mettere una chiarezza sulla mia storia. Nos dice que bueno, él tuvo la necesidad de escribir esta biografía porque se había escrito tanto sobre él, tantas cosas muy buenas, pero otras realmente que no tenían ninguna base, y entonces sintió además la necesidad de explicar por qué finalmente él acabó siendo director, qué le trajo a todo esto y cómo su vida personal influyó en esta decisión, ¿no? También. Dario, para relacionarlo un poco con el tema de los sueños, usted es un interesado en el psicoanálisis y me interesaría saber cómo influye de alguna manera sus lecturas del psicoanálisis en la escritura de una propia autobiografía, que es como de alguna manera un recorrido vital. Allora, lui domanda come lei è interessato in psicoanalisi, Sigmund Freud e tutto questo, come questo è stata una influenza nel momento da scrivere la sua biografia. Sì, siccome Sigmund Freud è stato fondamentale per la mia formazione di artista, i suoi pensieri sono stati veramente importanti. Allora chiaramente questo libro, Paura, riflette anche il senso della psicanalisi. Quindi questo è importante saperlo, se vuoi dirlo. Sí, efectivamente como artista Sigmund Freud le influyó el psicoanálisis y bueno, Paura refleja este sentido, ¿no? Esta influencia claramente. En el libro, en Paura, no solo vemos una autobiografía sobre la vida de una forma muy especial, contada de una forma muy especial, pero también
da la impresión que haces un recorrido sobre la propia historia del cine italiano, ¿no? Con tu propia experiencia a partir de un hecho muy concreto también, que es el encuentro con Bernardo Bertolucci, y poniendo como eje ese guión de Once Upon a Time in the West, de Sergio Leone. Sí. ¿No? Explícanos un poco cómo ves aquella vertebración de la industria y del cine italiano a través de los géneros, ¿no? Que fue tan fundamental y hecho por personas que venían de unas escuelas que no eran tan de género, ¿no? Porque tú venías también de una escuela neorrealista y Bertolucci también, ¿no? Es decir, ¿cómo explicas esto? Sì, il libro è anche, non è solo la storia di Dario Argento, ma è anche un po' la storia del cinema italiano. Ci sono molti riferimenti a personaggi, a vicende del cinema italiano. Io praticamente ho cominciato la mia vita nel cinema prima come critico cinematografico, poi come sceneggiatore, come scrittore. E ho scritto alcuni film, non tanti perché in poco tempo poi sono diventato io regista. E uno di questi film è stato Once Upon a Time in the West di Sergio Leone, che ho scritto con Bernardo Bertolucci. Ci scelse lo stesso Sergio Leone, ci scelse noi per fare questo film, io lo racconto nel libro, ci scelse e insieme a lui scrivemmo il film. Poi a un certo punto lui si ritirò e lo finimmo io e Bernardo. Lui scelse noi così giovani e così inesperti, perché per una semplice ragione che lui in questo film raccontava la storia di una donna, il protagonista era una donna, e lui pensava che gli sceneggiatori italiani, essendo un po' anziani, non conoscessero la psicologia delle donne e quindi ha scelto due giovani perché pensava che i giovani hanno più familiarità col sesso femminile e che conoscano di più la psicologia femminile. E infatti forse aveva ragione. E questo fece molto incavolare i sceneggiatori italiani, quelli famosi, perché lui ha preso due sconosciuti, due che non avevano fatto niente. Però il film ebbe molto successo, specialmente in Francia, in America. E allora poi da lì praticamente partì la storia mia e di Bernardo come registi. Lui fece Il conformista e io feci L'uccello dalle piume di cristallo praticamente un anno dopo di questo film. Bueno, nos explica que sí, que realmente su Paura también es la historia del cine, ¿no? Porque sobre todo con Bernardo Bertolucci, con Once Upon a Time, fue como un punto de partida, ¿no? para los nuevos realizadores, ¿no? Entonces, él explica también que él comenzó siendo crítico, luego guionista, y ahí es cuando le surgió el guión de Once Upon a Time, y finalmente director, ¿no? Entonces, también esta película en concreto marcó un poco el inicio del despegue, ¿no? Porque tanto Bernardo Bertolucci como Dario y también Sergio Leone, que estaba musicando, eran jóvenes. Se buscaba a alguien que
que pudiera contar un western protagonizado por una mujer y entonces se pensó en estos jóvenes porque veían que los directores más ancianos quizás tenían una visión un poquito más conservadora, ¿no?, al respecto. Entonces, de ahí fue un punto de partida y bueno, que tuvieron la película en sí, Once Upon a Time, tuvo mucho éxito, sobre todo en Francia y en América. Y bueno, Dario tuvo su trayectoria como director de cines de horror y giallo y todo esto, y Bernardo tomó lo que todos conocemos, su trayectoria. Su primera película, maestro, como director es El Uccello y toma como base narrativa la novela de Frederick Brown. Le quería preguntar cómo fue el proceso de escritura del guión a partir de una novela y cuáles fueron las dificultades de convertir esa novela en un guión para hacer luego 8 películas. Allora, parla del suo primo film che è basato in una novella, in un libro. Com'è stato questo di passare la novella, il libro al film? Sì, però la novella ha poco a che fare col film. Ci sono alcuni passaggi a cui mi sono ispirato, ma se tu la leggi non c'entra niente col film. Ah, ok. Bueno, dice que, bueno, veo que cogió algunos pasajes, ¿no?, nada más, que en realidad no tiene nada que ver la película con la novela. Sí. En el otro libro que hablamos hoy, que es Horror, Sí. En los relatos tuyos hay como una reivindicación del paisaje cultural y urbano y geográfico de la Italia, ¿no? No solo de Roma, ¿cómo ha influido en tu carrera, en tu obra, toda esa peculiar característica del paisaje italiano, ¿no?, del paisaje cultural, del paisaje urbano, de esas capas, ¿no?, de las ciudades de mucho tiempo que se superponen unas con otras y forman unas atmósferas que se ven muy claramente también en tus películas, ¿no?, esas mansiones, esas calles, esos lugares, esas escuelas de danza, ¿no?, Sí. todo ese punto que viene mucho de la geografía, sobre todo de Roma, pero de otras ciudades y de otros lugares de Italia. ¿Cómo juegas y si lo has querido plasmar también literariamente en estos relatos, ¿no? Sì, i racconti sono ambientati in varie parti d'Italia. Alcuni a Roma, ma pochi, alcuni addirittura in Oriente, l'ultimo in Oriente. Niente, ho cercato di raccontare alcune idee che avevo, che non erano adatte per il cinema, però erano adatte per un libro di racconti. E quando Mondadori mi chiese un libro di racconti, io in un anno l'ho scritto, cominciando dal primo racconto, quello autobiografico, quello del Museo degli Uffizi di Firenze, che è autobiografico, perché non esattamente autobiografico, perché lì c'è un omicidio e nella mia storia non c'è un omicidio, nella Verdad. Però le emozioni le ho raccontate in questo racconto ed accadeva esattamente così, che io sono andato qualche notte, perché di giorno c'era il pubblico che vedeva gli Uffizi, quindi di notte avevano la luce, non c'era luce. Allora avevo una torcia, io e la mia assistente, con delle torce andavamo in giro per gli Uffizi a guardare, a lasciarsi ispirare dai quadri, dalle sculture,
dai grandi autori, dai grandissimi, da Botticelli, da Giotto, da Michelangelo, insomma, ci lasciavamo ispirare dalle loro emozioni, entrando in stanze buie e illuminando il quadro che sembrava vivo, illuminato con la torcia, sembrava vivo, sembrava che uscisse dalla tela e ti venisse incontro. Mi fece molta impressione e così ho raccontato la storia di questo racconto. Bueno, efectivamente las regiones de Italia le han inspirado mucho para escribir estos relatos. Quería explicar algunas ideas que tenía y no, realmente para pasarlos a un relato, no para llevarlos al cine. Y cuando Mondadori me contactó, pues yo ya estaba trabajando en el primer relato que está ubicado en Florencia. Y bueno, para inspirarme, con mi asistente nos íbamos, por ejemplo, al Museo de los Uffizi cuando estaba todo oscuro, con linternas, iluminando pues todas las obras, ¿no? Los cuadros que parecía que iban a salirse, ¿no? de la vida que cogían cuando los iluminábamos, ¿no? Y esto me dio mucha inspiración. Bueno, precisamente ese primer relato, como el eje es esa sensibilidad que le produce a determinadas personas sensibles, la exposición a una obra de arte. ¿Usted recuerda, Dario, su primer encuentro físico con la literatura, la primera vez que una lectura le produjo algo físico en el cuerpo a partir de una determinada lectura siendo niño? La lettura? Lei ricorda qual è stata la prima volta che ha avuto una sensazione fisica leggendo qualcosa, un relato? Sì. Io ho avuto una malattia che sono stato, delle febbri, che sono stato per 4-5 mesi in casa, a letto, e rimanevo sempre da solo la mattina, perché tutti andavano chi a scuola e chi al lavoro. E allora ho cominciato a pescare nella biblioteca di mio padre e finalmente mi sono capitati i libri di Edgar Allan Poe e quando ho letto questi libri mi si è aperto un orizzonte, cioè un mondo che io non conoscevo, un mondo dove c'erano i fantasmi, c'erano i morti che risuscitavano, cioè succedevano delle cose incredibili che nessuno mi aveva mai detto. E quindi mi sono appassionato a questo grande autore. Sí, nos dice que fue durante una estancia de 4 o 5 meses que él tuvo por enfermedad y bueno, en la biblioteca de su padre rescató unos libros de Edgar Allan Poe y realmente se le abrió un mundo, ¿no? Cuando vio todos esos relatos de ultratumba y que le abrió, realmente ahí fue la chispa, ¿no? Bueno, ahora abriremos un turno de preguntas. En esta sesión después no habrá firmas, os lo aviso, para que no... pero sí que vamos a poder hacer preguntas, es decir, que empezamos un turno de preguntas, David, al público. Veo que por ahí hay alguna mano levantada ya, inquieta. Hola, yo quería preguntar, bueno, leo en la contraportada del libro pone que de Paura, pone que ha reconstruido su vida y su carrera como si de una de sus películas, si del montaje de una de sus películas se tratara. Yo más que de montaje me gustaría saber si en algún momento pensó que en su vida había un guión, ¿no? un biopic, si podría realizarse un biopic de su propia vida. Y ya aprovecho también para preguntar si podría decirnos si recuerda cuál es el pasaje que más disfrutó redactando para el libro. Gracias. Non ho capito. Allora, lei chiedi che nel reverso del libro si legge che hai ricostruito
costituito la sua vita come se fosse un film. Allora, lei ha pensato mai che si poteva fare un film della sua vita, che poteva fare un biopic della sua vita? Questo io no. No, io no. Però c'è stato un produttore americano molto famoso che quando è venuto a Roma ha voluto incontrarmi. E, siccome il libro è tradotto anche in inglese, lui l'aveva letto in inglese e mi ha chiesto di fare un film da questo libro. A me mi è sembrata una cosa assurda, cioè non si poteva poi racchiudere in un'ora e mezzo tutta una storia di un libro che racconta da quando ero bambino fino a oggi. Non era possibile. Lui ha insistito molto, mi ha bombardato di email, di telefonate, ma io ho detto che no. Allora lui mi ha detto allora lo facciamo fare a un altro. Io dico no, questo qui non mi va bene, perché mi è già successo che hanno fatto un film da un mio film che è Suspiria di Luca Guadagnino, che a me non mi è piaciuto per niente, mi ha fatto schifo. E quindi no, non voglio che la faccia un'altra persona. Lasciamo perdere il progetto. Bueno, no sé si ha quedado claro, yo creo que bastante, ¿no? Que no, que bueno, nos dice que un productor americano le contactó después de leer el libro para efectivamente hacer una película sobre su vida, insistió muchísimo y Dario respondió que no, que de ninguna manera, que cómo se puede resumir una vida tan apasionada y tan fructífera en una hora y media, ¿no? Y bueno, finalmente el productor desistió y le dijo, bueno, ¿y por qué no lo puede hacer otro, no? Y dijo, no, de ninguna manera. Además, yo ya tengo la experiencia con Suspiria, versionada por Luca Guadagnino, perdón, y que fue un completo horror, ¿no? O sea que no. Aquí. Sí, hola. Yo leí las memorias hace un tiempo y encontré un pasaje muy revelador, que es cuando explica que... Un pasaje muy revelador a la hora de rever su filmografía, que es cuando explica que había escrito todas sus películas fumado de porros. Y que hay un momento en que pierde la inspiración cuando deja de fumar. Entonces, yo no sé si en ese extravío cómo se recupera de esa desorientación o si nota dos partes en su filmografía de escribir fumado a la parte de después, que también explicaría lo del onirismo que se ha hablado antes y todo eso, ¿no? Allora lui chiede che in un passaggio del libro si dice che molta ispirazione è venuta nel fatto di fumare e allora questo cosa deve dire da questo? Ma sì, io veramente fumavo la sera prima di andare a dormire, quindi mi ispirava più che altro i miei sogni, forse. E poi, come diceva anche Hemingway, non si fanno i capolavori ubriachi, quando si è ubriachi, si fanno quando si è sobri. Così io, forse i miei film migliori certamente non sono nati dal fatto che fumavo l'hashish, eccetera. Sono nati perché dovevano nascere. Quello era una parte ludica, divertente della mia vita. Bueno, nos dice que bueno, es una parte lúdica, fue una parte lúdica de su vida, que en todo caso fumaba por la noche
y que, como decía Hemingway, las mejores cosas no nacen cuando estás borracho, cuando estás colocado, sino que cuando estás en plena conciencia, ¿no? Y que bueno, él sintió la necesidad de hacer todo lo que hizo y no tiene nada que ver con el hecho de estar fumado, sino que, bueno, eso fue una parte lúdica de su vida, ¿no? ¿Más preguntas? Hombre, pues si estáis aquí y no aprovecháis, venga. Ahí. Hola, quería preguntarle, había hablado de lo que fueron los guiones, lo que fue la literatura, los cuentos, cómo había sido escribir Dylan Dog, un personaje de otra persona, y cómo había sido adaptarse al formato de cómic. Lei mi chiedi che come è stato scrivere per Dylan Dylan Dog. Dog. Sì, è stato come un gioco, cioè, mi interessava Dylan Dog quando ero più giovane e quindi poi quando mi hanno chiesto di scrivere una storia per Dylan Dog l'ho scritta e quello è stato un caso unico, non è proseguito, è rimasta sola. Bueno, fue una ocasión en que se le propuso escribir sobre Dylan Dog, que a él, cuando era más joven, le apasionaba y se lo tomó como un juego y no, bueno, fue más bien anecdótico porque no volvió a surgir algo parecido. Allí hay una. Maestro, le quería preguntar si usted piensa que esta celebración, como el homenaje que se le está rindiendo a usted aquí, la vuelta de Cronenberg al cine, Waters, las celebraciones a Lynch, ¿usted cree que puede llegar a abrir las puertas para una nueva camada de cine fantástico, de ciencia ficción, de horror, de cosas chocantes? Porque, hablando también del tema onírico, el hecho del infinito abanico de posibilidades que da la tecnología, por ahí también cercena la posibilidad de imaginar cosas nuevas, de imaginar un nuevo horror. Allora, se ho capito bene, e lei mi chiedi se in base a questo omaggio che si fa qua per le nuove generazioni è una ispirazione e più con tutte le nuove tecnologie che si fanno per fare cose nuove, cose diverse Sì, e ispirate nel suo lavoro. Vabbè, le cose nuove si fanno già, sono ispirate appunto alle nuove tecnologie. Sì. A volte sono anche usate troppo a sproposito queste tecnologie, cioè sono fini a se stesse, quindi si vedono dei effetti speciali che diventano i protagonisti del film e si perde tutta la parte psicologica del film. Penso che una cosa mediana sarebbe la cosa migliore. Sí, dice, bueno, efectivamente en la actualidad ya se realizan películas utilizando efectos especiales de género fantástico, pero que es una lástima que predominen estos efectos especiales sobre lo que es la base psicológica, ¿no? de los argumentos, ¿no? Y que la calidad es bastante mediocre, ¿no? Por lo que él observa. A ver. 2 preguntas más, hay tiempo. Hello. I haven't understood a word so far, but maybe this question has already been asked. But Dario, are you working on like a new book or a new movie that we can look forward to? Non ho capito niente. Can you repeat? Grita un poco más.
sapere se lei adesso sta lavorando in qualche film o in qualche nuovo libro. Sì, no, sto lavorando a altri film che mi hanno offerto. Un film da girare a Parigi, in Francia, e un film prodotto da produttori inglesi. Uno di questi lo comincerò nella prossima primavera. Quello penso più facile che farò il film francese, che è interessante. C'è un'attrice molto brava che sarà la protagonista, che è Isabelle Huppert. Wow. E quindi penso farò questo film. Grazie maestro. He says that he had so many offers, well, and he had choose one of them is in France, and the production is English, and for sure the main character is Isabelle Huppert, and he's very anxious and happy to do it. Una última pregunta. Buongiorno, chiedo in italiano direttamente. I hope you guys understand, but it will be translated. La mia domanda è questa. Con lei il cinema thriller e horror in Italia ha raggiunto la sua massima espressione. Come vede l'industria del cinema oggi? Pensa che ha raccolto l'insegnamento suo o comunque ha preso le redini? Vede qualcuno che in futuro può prendere le redini di questo genere, del thriller horror? Per esempio io che sono regista, comunque ho cominciato non da molti anni, ma sono andato a Londra per fare cinema di genere. Non so se ho fatto bene o male, ma volevo sapere se dal punto di vista suo l'Italia come è messa in questo momento, ecco. Bueno, pregunta que cómo ve la situación o cómo ve el cine de horror en Italia, porque él como director se ha ido a Londres para realizar sus películas y bueno, quiere saber un poquito qué opinión tiene del cine de horror en Italia. Sì, l'ho detto già prima, il cinema di orrore in Italia non è molto sviluppato, c'è una grande produzione di commedie che ha schiacciato il cinema di genere, quindi te hai fatto bene ad andare a Londra. Sì, poi si può venire in Spagna o andare in Francia, ad ogni modo, per fare questo genere di film. Sí, bueno, responde que ya antes comentó que bueno, en Italia se ha tendido a realizar películas más bien de tipo comedia y que has hecho bien de ir a Londres para realizar tus películas de terror. Va bene. Muy bien, pues hasta aquí el encuentro con Dario Argento, que esta noche recibirá el gran premio honorífico del festival, no solo por su carrera en general, porque no puede ser algo más moderno, más transgresor y más que nos interesa en el cine actual que su cine. Sí, así gracias. que gracias, Dario. Gracias, Dario. Grazie. Apenas tengo tiempo de dejar esta tristeza. Apenas tengo tiempo de erradicar esta tristeza. Apenas tengo tiempo de mirar, decir que sigue lo que piensas. Apenas tengo tiempo de rezar para que vuelvas, de
decir lo que hice mal, arrepentirme es lo que esperas. Y el jazz y el jazz no es algo que puedes encontrar por ti misma, lo tienes que ganar para hundirte en la fila, dejar tu humanidad bajo el Dios de otros días, besar tu vanidad, besar tu vanidad. Apenas tengo tiempo de erradicar esta tristeza. Apenas tengo tiempo de mirar, decir que sigue lo que piensas. Y el jazz y el jazz no es algo que puedes encontrar por ti misma, lo tienes que ganar para hundirte en la fila, dejar tu humanidad bajo el Dios de otros días, besar tu vanidad. Besar tu vanidad. No es algo que puedes encontrar por ti misma. No es algo que puedas encontrar por ti misma. Yo te deseo lo mejor. Se va tu nave por ahí. Seguí esperando en el andén. Solo pasaba por aquí. Y aunque negar esa adicción, yo te deseo lo mejor. Ya sé que no lo hago muy bien. Y aún así, yo me alejé del miedo, me escapé del dolor. Me alejé del miedo, me escapé del dolor. Flores de cuero sobre mí disparan mi alucinación. Seguí esperando en el andén mientras yo vuelo sobre vos. Y aunque negar esa adicción, yo te deseo algo mejor. Ya sé que no lo hago muy bien. Y aún así, y aún así.
Yo te deseo algo mejor. Ya sé que no lo hago muy bien. Y aún así yo me alejé del miedo, me escapé del dolor, me alejé del miedo, me escapé del dolor. Y aunque negar esa adicción, yo te deseo algo mejor. Ya sé que no lo hago muy bien. Y aún así yo me alejé del miedo, me escapé del dolor, me alejé del miedo, me escapé del dolor.